El objetivo es tratar de revisar las controversias que se han suscitado o que históricamente han sucedido con respecto a un paciente con exacerbación del asma en el servicio de urgencias, obviamente, que es la parte que nos compete a nosotros. Entonces, para iniciar, quiero mostrarles cómo luce la vía aérea de un sujeto normal y cómo luciría desde el punto de vista microscópico la vía aérea de un paciente que tiene una crisis asmática. Como ustedes pueden ver, hay una alteración en la contracción del músculo liso, puede haber también hipertrofia del mismo. Lo anterior sumado a una alta producción de moco y un fenómeno básicamente inflamatorio, que es lo que se traduce es una disminución en el lumen y una disminución en la parte de la vía respiratoria que puede ejercer un intercambio gaseoso adecuado. Y esto finalmente se traduce en signos y síntomas que nosotros vamos a evidenciar clínicamente. Ahora bien, los pacientes que tienen algunos factores predisponentes, como lo vamos a ver más adelante, también favorece la presencia de exacerbaciones. Entonces, básicamente son tres fenómenos: aumento de la masa del músculo liso, una remodelación del mismo y una reacción de hipersensibilidad mediada por marcadores inflamatorios. Entonces el asma es una enfermedad que se puede comportar de manera muy heterogénea dependiendo del grupo de pacientes. Característicamente se da a través de una inflamación crónica. El asma se puede presentar de una manera muy heterogénea en los diferentes grupos de pacientes. Y si bien, como mencionamos anteriormente, el fenómeno de inflamación es lo que predominantemente puede llegar a la presentación clínica del paciente, según la tolerancia o según los episodios previos, también los pacientes pueden experimentar limitaciones variables al flujo expiratorio. Y esto clínicamente se va a traducir en lo que ustedes ven ahí: sibilancias, inclusive dolor torácico en forma de opresión, dificultad para respirar y en algunos pacientes predominantemente tos. No todo lo que sibila es asma, se ha dicho clásicamente, y se ha atribuido que el asma clásicamente es como exclusivo de la población pediátrica, y ustedes van a ver que pueden pasar adultos donde ha pasado muchísimo tiempo sin experimentar alguna crisis o alguna exacerbación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que indagarlo siempre en los pacientes. Ahora bien, con respecto a la epidemiología de las exacerbaciones, según datos de la bibliografía disponible, que ustedes la ven ahí en el pie de página, al menos el 45% de los pacientes asmáticos, estamos hablando de casi la mitad, tienen al menos una crisis por año. Y ustedes dirán, pues eso no es tan importante porque pues una crisis en 365 días de pronto no tenga mucho impacto. Lo que sí es cierto es que al menos, o de esos pacientes que tienen una crisis al año, al menos el 20%, es decir, una quinta parte, pueden llegar a requerir manejo en la unidad de cuidado intensivo, bien sea a través de ventilación mecánica no invasiva o a través de otras estrategias que vamos a ir revisando. Y de estos pacientes que requieren manejo en la unidad de cuidado intensivo, un tercio, es decir, el 33% aproximadamente, van a requerir intubación orotraqueal. Entonces pensemos que esto sí tiene un impacto negativo para el paciente, y como vamos a ver más adelante, cuando un paciente ya tiene antecedente de intubación orotraqueal o inclusive de estancia en la unidad de cuidado intensivo, eso se comporta como un criterio de severidad para posteriores crisis muy importantes para el paciente que puedan afectar su estado clínico. Entonces, los factores asociados, y esto es importante, lo quise traer porque clásicamente los pacientes que tienen más comorbilidades son aquellos que se favorece la mayor probabilidad de una exacerbación del asma. Con respecto a las exposiciones, recuerde que las exposiciones ambientales, ¿sí?, favorecen la presentación de reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en aquellas personas que están predispuestas o aquellos que tienen algún grado de alergia alimentaria ya conocido. Por supuesto que si yo tengo un asma que no está controlada, es decir, que no tiene un manejo adecuado desde el punto de vista farmacológico o por la herencia del paciente, va a favorecer la presentación de exacerbaciones. Y también es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que no usan corticosteroides inhalados como parte pues, del seguimiento crónico, o que consumen más de un inhalador, cualquiera que sea, al mes, o están bajo un tratamiento inadecuado, pueden favorecer la presentación de una exacerbación.
Las exacerbaciones se presentan mayormente relacionadas con fenómenos virales y son los rinovirus el principal germen aislado cuando se aísla en los pacientes asmáticos. Y esto actúa como sinérgicamente con alergenos, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, alergias determinadas al moho o algunos factores ambientales que pueden predisponer la sintomatología del mismo. Entonces, ya sabemos que el paciente tiene una exacerbación del asma, ¿cierto? Llega clásicamente el paciente o la paciente que tiene el antecedente de la enfermedad asmática y llega en una crisis. Entonces, existen una serie de preguntas que se han o que generalmente uno se hace con respecto al manejo de este tipo de pacientes. Y una de ellas es, por ejemplo, si todos los pacientes precisan de manejo con oxígenos suplementarios. Si a todos estos pacientes les voy a dar manejo con beta-2 inhalados, si les voy a dar anticolinérgicos, qué anticolinérgico le voy a administrar al paciente, cuáles son las indicaciones de intubación de los pacientes asmáticos, será que difieren mucho del resto de indicaciones de intubación en la población general. Y otra parte muy importante es el uso de esteroides. ¿Será que a todos les debemos dar esteroides? ¿Será que se deben administrar inhalados? ¿Será que se deben administrar sistémicamente? ¿Se combinan los dos? Eso es lo que pretendo desarrollar a lo largo de la charla. Lo principal, y no se nos puede, y en esta enfermedad en particular, el enfoque o la parte clínica, la parte semiológica es muy importante para este tipo de pacientes, y es la evaluación inicial del paciente con dificultad para respirar. Entonces yo digo, tengo un paciente tranquilo, que conversa y no tiene alteración en los signos vitales, probablemente sea un triaje 3 y que no hay una emergencia en el manejo de ese paciente. Por supuesto, habrá que tener unas consideraciones dependiendo de las comorbilidades y del estado general del mismo, pero en términos generales podría ser así. Ahora bien, puedo encontrarme con otro espectro, que es el paciente que ya tiene algún grado de agitación, que puede hablar, pero lo hace con frases entrecortadas, por ejemplo, en el cual se le ve un marcado esfuerzo respiratorio o que puede llegar a tener alguna alteración a nivel de los signos vitales. Muy probablemente este paciente sea catalogado como triaje 2 y haya que ponerle mayor cuidado, muy probablemente un área de monitoría continua del paciente. Y quizás el peor escenario de todos es el paciente que ya tiene mayor compromiso y que prácticamente se convierte en una emergencia, que es el paciente que se catalogaría como triaje 1, donde tiene algún grado de alteración a nivel del sensorio. El paciente no puede ni siquiera encadenar alguna palabra por el marcado esfuerzo respiratorio y tiene cambios como cianosis que condicionan su estado general. En ese orden de ideas, muy probablemente el tercer paciente sea de disposición inmediata en la sala de reanimación y es un paciente que muy probablemente va a requerir un manejo, entre comillas, más agresivo. Según la estrategia o la guía de la Iniciativa Global para el Asma o GINA, ¿cierto? Ellos nos ayudan a través de la presencia de los signos vitales y unas características clínicas, cómo puedo yo distribuir los pacientes en tres grandes grupos. El primero es leve y moderado, en el cual es un grupo de pacientes donde puede estar tranquilo, como lo veíamos en el primer ejemplo, la frecuencia respiratoria es menor a 30 y no tiene o tiene una ligera taquicardia que puede ser entre 100 a 120. Generalmente este paciente tiene una saturación mayor al 90% y se le pueden auscultar básicamente sibilancias. Pero ya hay otros dos escenarios, la catalogada como severa o la potencialmente fatal, donde ya hay algunas alteraciones como lo mencionábamos anteriormente. Aquí ni siquiera el paciente tiene una frecuencia respiratoria eficiente para poder tan solo hablar, puede tener inclusive arritmias y quizás lo más temido para nosotros es encontrarnos con un tórax silente. La gente cree que porque no sibila es menos grave y por el contrario, en este escenario, hablando del asma como tal, un tórax silente es un muy mal indicador desde el principio y muy probablemente es un paciente para intervenir la vía aérea. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. También se puede catalogar o se puede distribuir la severidad según el pico flujo. Como vamos a ver, muy probablemente sea posible hacerle un pico flujo si se dispone del recurso en el leve, moderado o en el probablemente en el severo, pero en un paciente que tiene un asma potencialmente fatal, ponerlo a soplar en el dispositivo es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo quiero resaltar en este cuadro digamos, valga la redundancia, la importancia de la valoración clínica de estos pacientes con crisis asmática.
Hasta el momento en ese cuadro no hemos mencionado ni gases arteriales, ni radiografías de tórax, ni ningún paraclínico para mirar severidad. Entonces, la severidad y el primer mensaje que quiero dejarles desde entrada es básicamente basado en la clínica del paciente. Quiero dejar este mensaje grande y lo subrayé ahí. ¿Cuáles son los pacientes que tienen asma potencialmente fatal? Y esto siempre debemos indagarlo en los pacientes que se están presentando con una crisis asmática. Aquellos pacientes que hayan tenido un episodio que haya derivado en intubación o de estancia en la unidad de cuidado intensivo tienden a recurrir con mayor facilidad y por eso siempre hay que preguntarlo. Y aquellos pacientes que han tenido más de 2 hospitalizaciones o más de 3 ingresos al servicio de urgencias por los signos o por una crisis asmática en el último año, también son catalogados como asma potencialmente fatal. Ahora, hay otras características, por ejemplo, que el paciente no esté en un adecuado tratamiento que incluya los corticosteroides inhalados, o peor aún, pacientes que vienen recibiendo de larga data corticosteroide sistémico o que los hayan suspendido recientemente, también hacen parte dentro del grupo del asma potencialmente fatal. Aquellos que utilizan salbutamol, y nosotros lo vemos frecuentemente en el paciente, que se hacen inhaladores de salbutamol casi que continuos cuando presentan la primera crisis de sibilancia o una descompensación del asma, y hay que tenerlo en cuenta. Y otras son las condiciones ya propias como psicosociales del paciente que no garanticen una adecuada adherencia al tratamiento. Por ejemplo, pacientes con pobre red de apoyo o pacientes con enfermedades mentales o con pobre percepción de su patología tienen que catalogarse de entrada como una crisis potencialmente fatal, muy probablemente desencadenado por su condición psicosocial. Y pacientes que tienen alergias alimentarias también podrían ser considerados de eso, sobre todo aquellos que tienen alergenos pues ya determinados. Vamos a empezar a hablar ya de algunos temas puntuales y es, por ejemplo, cuáles son las ayudas diagnósticas. Y la primera pregunta que yo me hago siempre es, ¿todos los pacientes que llegan con una crisis asmática necesitarán paraclínicos? ¿Todos necesitan radiografía de tórax? ¿Todos necesitan o precisan la solicitud de unos gases arteriales? Vamos a mirar qué hay detrás de todo esto. Con respecto a los paraclínicos, esto es una respuesta como así como por las ramas, como de reina de belleza, pero pues eso es lo que hay con respecto a la evidencia disponible. Y es que básicamente los paraclínicos se deben individualizar y que ningún paraclínico debe retrasar el tratamiento del paciente con una crisis asmática, máxime si esta es severa o potencialmente fatal. Entonces, un mensaje que quiero dejarles claro que unos gasecitos sí son importantes y probablemente lo vamos a ver más adelante, pero hay que tener en cuenta que en este caso el enfoque es más del tratamiento del paciente por las consecuencias que puede tener hacia él. Si yo estoy sospechando, por ejemplo, como les coloco ahí en la diapositiva, si tiene alguna coinfección o yo estoy sospechando que tiene un proceso infeccioso subyacente, muy probablemente yo me pueda apoyar en un hemograma y en una PCR como marcadores de inflamación. Y lo que sí se recomienda como solicitar de manera rutinaria es un potasio sérico, porque este paciente va a estar sometido a unas altas dosis de beta 2 por el alto riesgo de hipocalemia. En ese orden de ideas, básicamente en la solicitud de los paraclínicos iniciales es como individualizada. Tengan en cuenta siempre el potasio ahí por el uso del salbutamol, pues que es el beta 2 que nosotros tenemos. Con respecto a la radiografía de tórax, ustedes ven hasta el 75% de los pacientes tienen una radiografía de tórax normal. Estoy hablando de un paciente con crisis asmática. Entonces, los hallazgos más comunes son hiperinflación pulmonar, que eso puede verse en otras patologías, no necesariamente en el asma, ¿cierto? O reforzamiento peribronquial, que eso pues no es como específico de nada. Sin embargo, cuando yo estoy sospechando que el paciente puede cursar con una complicación como la que les estoy mostrando ahí en la figura, o por el contrario, mi diagnóstico diferencial puede ser otro, porque si yo no tengo claridad o no hay claridad en el antecedente de asma del paciente, yo debo estar invitado a pensar en otras condiciones que puedan simular el asma. Y en ese orden de ideas, me debo apoyar en la radiografía de tórax como parte del enfoque inicial del manejo con una posible crisis asmática o con una crisis asmática confirmada. Con respecto a la solicitud de los gases arteriales, digamos que nosotros lo hacemos de manera rutinaria porque disponemos del recurso casi que de manera inmediata. Sin embargo, la recomendación es solicitarle gases arteriales a aquellos pacientes en los cuales no tienen una respuesta inicial adecuada o por el contrario se están deteriorando en su estado general o que no están respondiendo de la manera como yo quisiera al manejo instaurado.
El hallazgo más usual es encontrar una alcalosis respiratoria, pues el paciente está barriendo CO2 y eso causa pues la hipocapnia, pero hay que tener en cuenta que si yo de entrada encuentro, por ejemplo, hipercapnia en el paciente, esto es un marcador de mal pronóstico en el paciente con la crisis asmática. Y en ese orden de ideas tengo que enfocar o mis esfuerzos están orientados hacia optimizar esta parte del intercambio gaseoso, en este caso la ventilación. ¿Todos los pacientes requieren oxígeno o no suplementario? La respuesta es depende. Generalmente los pacientes que están saturando menos de 90% deberían recibir oxígeno suplementario por cualquier sistema, por el que se tenga disponible, ¿sí? Optimizando y tratando de buscar un objetivo del 93 al 95%. Sin embargo, se ha detectado o se ha reconocido que el hecho de que el paciente en crisis asmática requiera de entrada oxígeno suplementario también es un criterio de severidad y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta también, y esto es un mensaje para todos, porque nosotros corremos a ponerle oxígeno a todos los pacientes, que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque el hecho de generar hiperoxia en los pacientes también puede generar estrés celular como daños a nivel de radicales libres y estrés oxidativo, y esto puede generar también alteraciones en el paciente. Entonces, el mensaje, oxígeno sí, si está menos del 90% y se considera criterio de severidad. La idea no es que sature 100%. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, todos de una u otra manera nos hemos enfrentado a un paciente y nuestra respuesta es, pongámosle ventilación mecánica no invasiva. Se ha reconocido tradicionalmente el papel de este tipo de estrategia de ventilación en la EPOC exacerbada, ¿cierto? Sobre todo en la falla respiratoria hipercápnica y en la falla cardíaca también como recomendación. Sin embargo, esto se ha tratado de extrapolar en el asma y la evidencia no ha apoyado esto. Les quiero traer este estudio que fue una revisión sistemática con un metaanálisis que se publicó en Cochrane en el año 2012, que incluyó estudios aleatorizados con un total de 200, un poquito más de 200 pacientes, en el cual se evaluó el tratamiento usual del asma versus ventilación mecánica no invasiva más el tratamiento usual. Se incluyeron exclusivamente adultos que tuvieran diagnóstico de asma, obviamente estaban excluidos los del diagnóstico de EPOC, y se pretendían evaluar como desenlaces primarios la necesidad de intubación orotraqueal y la mortalidad durante la admisión hospitalaria. En total fueron 5 estudios incluidos en este metaanálisis. Como pueden ver, desafortunadamente en el desenlace de mortalidad no se pudo realizar el análisis estadístico porque el único estudio, que fue el de Gupta en el 2010, no incluía pacientes o sus desenlaces no era mortalidad. Por lo tanto, no se pudo llegar a una conclusión con respecto a este desenlace. Y con respecto a la necesidad de intubación orotraqueal, parecía haber una tendencia en la medida de asociación que era un RR en este grupo de pacientes a favor del grupo control. Y les digo tendencia porque, como ustedes pueden ver, los intervalos de confianza son muy amplios y cruzan la unidad, y por lo tanto no podemos hablar de conclusiones directamente con esto, sino solo de tendencias. Entonces, ¿qué terminan concluyendo ellos? Que desafortunadamente hay escasez de evidencia para apoyar el uso de la ventilación mecánica no invasiva en el tratamiento de una insuficiencia respiratoria aguda durante una crisis asmática o una exacerbación del asma. Así que pareciera haber unos hallazgos, como les mencioné, con respecto a tendencias de menor necesidad de intubación orotraqueal, ¿cierto? Pero que esto hay que confirmarlo con estudios posteriores, y que básicamente queda el interrogante del papel de la ventilación mecánica no invasiva en el asma. Y esto está confirmado por la guía de la Iniciativa Global para el Asma, que es la GINA, en su última presentación de este año, donde ellos lo dicen textualmente, que la evidencia con respecto a la ventilación mecánica no invasiva en el asma es muy débil, y lo colocan con un nivel de evidencia D. Entonces, primera controversia, ventilación mecánica no invasiva, todavía no lo sabemos porque pareciera que la evidencia de la que disponemos no es fuerte, ¿cierto? Y queda como un gran interrogante. No quiere decir que el que lo utilice está haciendo mal, porque hasta el momento no hemos encontrado un estudio que nos diga que está contraindicada la ventilación mecánica no invasiva en el paciente con una crisis asmática, ¿ok? Con respecto a los beta-2 agonistas, la respuesta es si le vamos a dar beta-2 agonistas a todos, la respuesta es claro que sí.
salvo que tenga una contraindicación, y básicamente la gran contraindicación es que tengan alergia, ¿cierto? A veces nos da un poco de temor, sobre todo los pacientes que tienen arritmias cardíacas o que están con una frecuencia cardíaca elevada, pues por el mecanismo o por las reacciones adversas, pero todos deberán recibir en exacerbación aguda beta-2 agonistas. ¿Por qué? La explicación es esta. Tienen un pico, un inicio de acción muy rápido. A los 5 minutos ya tenemos el medicamento con algún grado de acción. La vida media dura de 4 a 6 horas y tiene un pico casi que a los 30 minutos. En ese orden de ideas se considera el medicamento, digamos, de primera línea para este tipo de pacientes. Estoy hablando de exacerbaciones. Nosotros disponemos aquí del salbutamol, lo disponemos en inhalador de dosis medida y también en líquido para nebulizaciones. Ahí están, las guías GINA lo recomiendan de 4 a 10 puff, así está textualmente escrito, cada 20 minutos por 1 hora y después se puede continuar inclusive cada 4 a 6 horas según la recomendación de los expertos. Y también se puede hacer nebulizado. La solución viene en 5 miligramos por mililitro y 10 gotas equivalen a 2.5 miligramos. Se pueden dar de 10 a 20 gotas cada 20 minutos en la misma forma. Entonces, esta es una recomendación con respecto a los beta-2. La pregunta que sigue es, ¿será mejor administrar los beta-2 nebulizados o a través de un inhalador de dosis medida con inhalocámara? Esta pregunta ya se había hecho y en el año 2013 también se publicó esta revisión en Cochrane, donde ellos pretendían evaluar cabeza a cabeza si era mejor inhalado o nebulizado. En total fueron 39 estudios aleatorizados en el cual incluyeron 613 adultos y, como les mencionaba, comparaban cabeza a cabeza la inhalocámara versus los nebulizadores. En los desenlaces primarios era básicamente admisión hospitalaria y también duración en la estancia hospitalaria. ¿Y qué encontraron ellos? Encontraron que, por ejemplo, en el desenlace de admisión hospitalaria había tendencia a favor de la inhalocámara, como ustedes lo pueden ver en el grupo de adultos, y que esta diferencia era como mucho más evidente en el grupo de la población pediátrica, como ustedes lo pueden ver en la parte. No hay diferencias, como ustedes lo pueden ver en el grupo de adultos en la diferencia promedio, y en los niños sí se vio, en los estudios que incluyeron niños, pareciera existir una diferencia muy a favor de la inhalocámara. ¿Y qué terminan concluyendo ellos? Que en adultos, cierto, que es la parte que nos compete el día de hoy, no hay una evidencia disponible sobre que haya diferencia en cuanto a la administración por inhalador de dosis medida con inhalocámara versus el nebulizador, y que pareciera haber una tendencia de duración menor en el servicio de urgencias en la población pediátrica, pues que no nos compete el día de hoy, pero hay que tenerlo en cuenta. Otra pregunta que se hace, si el paciente yo decido dárselo nebulizado porque tengo los recursos, porque dispongo de la solución nebulizada y todo eso, ¿qué es mejor? ¿Dársela intermitente o dársela continuamente al paciente, pues como para tratar de manejar el broncoespasmo? Esto es un estudio bastante clásico, si es de por allá del año 2003 y también fue una revisión sistemática que se publicó en Cochrane, donde pretendían evaluar los betagonistas administrados nebulizados intermitentes versus continuos. Y ellos decían que de pronto podría tener algún beneficio adicional en el paciente con asma aguda. Y lo evaluaron a través de desenlaces de eficacia, como admisión hospitalaria y mejoría en las pruebas de función pulmonar, y riesgos como efectos adversos, sobre todo alteraciones a nivel de los signos vitales. En total, incluyeron 8 estudios, de los cuales era un N de 461, de los cuales fueron asignados 229 al grupo de nebulización continua y 232 al de nebulización intermitente. ¿Y qué encontraron ellos? Que en las pruebas de función pulmonar, como les estoy mostrando aquí, pareciera tener una mejor diferencia a favor de la nebulización continua. Ustedes lo pueden ver ahí, que en el total es pues una diferencia de 0.33, ¿cierto? Y podemos hablar de que en las pruebas de función pulmonar sí tendría algún impacto nebulizar el paciente de manera continua. Lo mismo se ve en el BEF1, donde la diferencia se acerca más a favor de la nebulización continua, como ustedes lo pueden ver en la gráfica. Ahora, cuando hablamos en el desenlace de admisión hospitalaria, en la medida de asociación se comporta como un factor protector a favor de la nebulización continua con un RR de 0.68 y un intervalo de confianza que no cruza la unidad.
Cuando hablamos de efectos adversos, pues no hay diferencias, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, pues el intervalo de confianza del diamante cruza la unidad, entonces no se habla pues de que haya mayor efectos adversos cuando yo administro la nebulización de manera continua versus intermitente. ¿Qué terminan concluyendo ellos? Que ellos dicen que la evidencia que ellos revisaron soporta el uso de los beta-2 de manera continua en crisis asmática severa, que mejora las pruebas de función pulmonar como evidentemente los vimos y pareciera disminuir la hospitalización. Yo diría pues que pareciera disminuir las necesidades de admisión hospitalaria, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Y que el tratamiento parece ser seguro y bien tolerado en la mayoría de este tipo de pacientes. Con respecto a los anticolinérgicos, pues básicamente ellos son relajantes del músculo liso, ejerciendo una acción bloqueante de la acetilcolina y están indicados principalmente en crisis moderadas a graves. El que nosotros, o uno de los que disponemos, es el bromuro de ipratropio, también tiene un inicio de acción corto, pero como ustedes pueden ver desde el punto de vista farmacológico, el pico se llega a alcanzar apenas a los 90 minutos, por lo tanto no es el medicamento que de entrada vamos a utilizar en monoterapia, eso hay que dejarlo claro. Lo que sí es que tiene una vida media de 6 a 8 horas y esto explica por qué nosotros no deberíamos de hacer teóricamente un esquema de crisis con bromuro de ipratropio, porque sus características farmacológicas no lo permiten. Si bien tiene un inicio de acción muy corto, muy rápido, a los 15 minutos, este apenas viene a alcanzar el pico a los 90 minutos y no se modifica porque yo lo administre de manera más continua, y eso hay que tenerlo en cuenta. También lo disponemos en inhalador de dosis medida, que trae 20 microgramos por dosis, y la sugerencia de Gina es administrar de 40 a 60 microgramos cada 6 horas, y nebulizado se puede administrar también que 4 gotas equivalen a 0.5 miligramos, se puede aplicar de 2 a 4 gotas cada 6 horas también de manera nebulizada. Con respecto a qué apoya el uso de los anticolinérgicos o qué evidencia apoya el uso de anticolinérgicos en el servicio de urgencias, se hizo esta revisión sistemática que también es como bastante clásica del 2005, y yo traigo estos estudios porque fueron el punto de partida de todo lo que se ha hablado a nivel del asma, o sea que son estudios que no se han hecho ayer ni anteayer, sino que ya se han hecho desde hace varios años y nos han dado esta parte pues como de la evidencia que apoya el uso. Esta revisión sistemática con metaanálisis incluyó 32 estudios aleatorizados con un total de 3.600 pacientes, de los cuales 2.047 fueron adultos, y el desenlace primario que ellos querían evaluar era la hospitalización. Se hicieron otras evaluaciones como las pruebas a nivel de la función pulmonar y se utilizó principalmente el bromuro de ipratropio como medicamento de elección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos pacientes incluidos en el metaanálisis no solo estaban tratados con bromuro de ipratropio, sino que todos tenían además tratamiento con beta-2 porque son considerados el medicamento de elección. Y esta parte es muy importante. Esta gráfica yo sé que está cargada y me excuso por ella, pero la quise traer por los números que esto implica. Este plot el desenlace es admisión hospitalaria y quiero mostrarles cómo los pacientes con crisis moderadas, es decir, moderadas y severas, a los cuales les fueron administradas múltiples dosis de las anticolinérgicos, se vieron mayor beneficio y hicieron el análisis con el número necesario a tratar, y por ejemplo, en los pacientes con múltiples dosis y en una crisis severa, el número necesario a tratar era 6 para prevenir una admisión hospitalaria, para tratar de evitar una admisión hospitalaria, y que en el total de estos pacientes, cuando se hizo el análisis, el número necesario a tratar era de 14. Por supuesto que la medida de asociación se comportaba como un factor protector basándose pues básicamente en un RR. Y de ahí es donde deriva la importancia o el por qué nosotros utilizamos los anticolinérgicos en crisis moderadas a severas. Es desde ahí. ¿Y qué terminan concluyendo ellos? Ellos dicen, mire, nosotros tenemos que utilizar los anticolinérgicos ojalá de manera temprana. ¿En quiénes? En crisis moderadas o severas, porque esto reduce las tasas de admisión hospitalarias al menos en un 30%, ¿sí? Ya les dije que ojalá sean dosis múltiples, o sea, los de acción mucho más corta, usted dirá, pues podemos darle tiotropio, ¿cierto? Pero en el paciente agudo probablemente no sea el medicamento de elección, ¿sí? Ni el glicopirronio, porque ellos tienen otras características farmacológicas que los hacen diferente. Y que en los adultos tuvieron tasas de reducción del ingreso hospitalario del 30 al 45%, con un número necesario a tratar que va entre 6 y 14 sujetos para prevenir o para tratar de evitar una admisión hospitalaria. Con respecto a los esteroides, claro que sí, la respuesta es sí,
¿Por qué esteroides? Porque aumentan la velocidad de reducción de resolución de la crisis, porque previenen las recaídas. Estos pareciera que tienen una característica de ser tiempo dependientes y entre más rápido los administremos, mejor pronóstico, digamos, mejor resultado para el paciente. Por lo tanto, es de los primeros medicamentos también que se deben administrar en conjunto con los otros. Tienen un efecto ya conocido antiinflamatorio y causan regulación al alta de los receptores que son beta-adrenérgicos, entonces el paciente se hace más respondedor, digámoslo, a los beta-adrenérgicos y también tiene características básicamente antiinflamatorias. ¿Cuál? Otra controversia, ¿será mejor venoso, será mejor oral, será mejor la metilprednisolona, la hidrocortisona, que cuál? ¿Cierto? Entonces los estudios clásicamente se han realizado con metilprednisolona y la sugerencia es que sea 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Aquí quiero hacerles una pauta y es que el equipo de neumología de la institución nos dicen, ojo con las megadosis de los esteroides que les estamos dando a los pacientes asmáticos, no estamos pulsando pacientes, vemos dosis de 500 miligramos al día de metilprednisolona y eso es una dosis para carga, eso es una dosis de choque, ¿cierto? No en este caso. Y se puede dar oral un equivalente como la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo. En promedio se pueden dar de 3 a 7 días. Entonces, ustedes me van a preguntar, Juan Pablo, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es mejor oral o es mejor venoso? Entonces, nuevamente, respuesta de reina, depende. Si el paciente tolera la vía oral, no tiene dificultad para respirar y no tiene alteración del sensorio, pareciera que son bioequivalentes y que se pueden administrar inclusive vía oral. Pero si no cumple con estas condiciones o el paciente está en un asma severa que ni puede deglutir, pues por supuesto que la vía de elección será endovenosa. Entonces, básicamente, es por la característica clínica del paciente. Con respecto a la evidencia, el uso temprano de los corticosteroides en el servicio de emergencia, se evaluaron o se quería evaluar si además de los corticosteroides sistémicos, administrar esteroides inhalados era benéfico para el paciente. Y se compararon cabeza a cabeza versus el placebo versus el corticosteroide sistémico y se incluyeron 32 estudios evaluando como desenlace primario la admisión hospitalaria. ¿Y qué encontraron ellos? Que como ustedes pueden ver en el desenlace de admisión al hospital, en este caso la medida de asociación es un OR y cuando se comparaban los corticosteroides inhalados más corticosteroides sistémicos versus corticosteroides sistémicos, parecía haber una diferencia, o parecía no, había una diferencia a favor, en la medida de asociación a favor del corticosteroide inhalado. Sin embargo, cuando se comparaba esto, el corticosteroide inhalado versus placebo, esta diferencia se mantenía y todo en el total se encontraba una diferencia a favor del corticosteroide inhalado. Hay que tener en cuenta, y lo ve ahí la gráfica, es que la heterogeneidad de estos estudios es muy alta, con un I cuadrado de alrededor del 69%, por lo cual estas conclusiones hay que tomarlas también con cautela desde el punto de vista estadístico. Y cuando se hacía la evaluación del desenlace de admisión a nivel hospitalario, en la medida de asociación, pues no había una diferencia, parecía haber una tendencia a favor del esteroide inhalado, sin embargo, la heterogeneidad se mantenía alta, alrededor del 61%, por lo tanto, nuevamente, estas conclusiones hay que tomarlas con mucha cautela. ¿Qué terminan concluyendo ellos? Que pareciera haber o con la evidencia que hay disponible, no podemos tomar conclusiones de que el tratamiento con esteroides inhalados cambie el paciente, el comportamiento clínico del paciente cuando yo ya le estoy administrando esteroides sistémicos y que no debe utilizarse o que no hay evidencia de que la terapia con esteroides inhalados pueda reemplazar el esteroide sistémico en el paciente con una crisis asmática. ¿Listo? Por eso les decía que analizarlo con cautela. Sulfato de magnesio, claro que sí, es una opción que nosotros tenemos disponibles. Básicamente inhibe el influjo de calcio y actúa como relajante del músculo liso. La dosis que se ha, digamos, estudiado clásicamente es de 2 gramos para administrar en 20 minutos. ¿Y a quién se los administramos? A pacientes que tienen una crisis severa que no han respondido al tratamiento inicial. Y ese es su gran papel del sulfato de magnesio. ¿Y qué, digamos, apoya el uso de esto? Pues fue este estudio que fue publicado en el 2014, en el cual se evalúa en un servicio de emergencias la seguridad y la eficacia de este medicamento en mayores de 18 años, con un número de 2.300 y piquito de pacientes, cuyo desenlace primario era evaluar la admisión hospitalaria. ¿Y qué encontraron ellos? Que evidentemente en la medida de asociación, cuando hablamos de admisión hospitalaria, se comportaba como un factor protector a favor del sulfato de magnesio cuando lo comparábamos con el placebo.
Y esta está cargadita también. Y quiero resaltarles que cuando se hizo el análisis por subgrupos en la medida de asociación, también se vio que este efecto era, digamos, mucho más evidente en las crisis que amenazaban la vida, y esto jalonaba pues el valor total con un OR de 0.76 y un intervalo de confianza que no cruzaba la unidad. Por lo tanto, pues su característica, o de ahí es donde sale la recomendación de que el sulfato de magnesio deba ser utilizado en pacientes que tienen crisis que amenazan la vida principalmente. Cuando se hablaba de desenlaces como admisión a las unidades de alta dependencia o a la unidad de cuidado intensivo, realmente no se encontraron diferencias en el análisis estadístico que se hizo durante este estudio. Y ellos dicen que evidentemente el sulfato de magnesio, que puede darse de 1.2 a 2 gramos, porque fueron, digamos, el promedio, las dosis que ellos utilizaron en un promedio de 15 a 30 minutos, reducía los ingresos hospitalarios en adulto que amenazaban, con una crisis asmática que amenazaban la vida, y sumado al resto de las estrategias de manejo, es decir, nunca en monoterapia. El mensaje, o uno de los mensajes grandes que yo les estoy dando alrededor de la charla, es que nunca el tratamiento del asma se da con un solo medicamento y que probablemente haya que recurrir a una mezcla de varios para poder llegar a un adecuado control. Sobre la cánula nasal de alto flujo, hay varios estudios, ¿cierto? En población asmática, quise traer este, que fue un estudio que se publicó en Mongolia en el año 2020, donde colocaron cabeza a cabeza los pacientes con cánula nasal de alto flujo versus oxigenoterapia convencional. Fue un estudio de un único centro, fue aleatorizado, y los criterios de ingreso eran básicamente pacientes con crisis asmática severa que tuvieran una falla respiratoria hipoxémica, e incluyeron 3.800 y pico de pacientes entre los 18 y los 72 años. ¿Y qué encontraron ellos? Quiero mirar esto grande, y es que en el grupo de cánula nasal mejoraba notablemente la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, pretratamiento alrededor de 54 con más o menos 6.86 y posttratamiento una PO2 de 94. Lo mismo sucedía en la mejoría con respecto al comportamiento de la presión de CO2, donde era notablemente menor en el grupo de la cánula nasal de alto flujo post-tratamiento. Sin embargo, no lograron encontrar unas diferencias como estadísticamente significativas, sino en el número absoluto, estoy diciéndolo. Y cuando veían, pareciera existir como un comportamiento de mejoría a nivel de la frecuencia cardíaca y algo en la frecuencia respiratoria, sobre todo después de las 20 horas en los pacientes que recibían el tratamiento con la cánula nasal de alto flujo. ¿Y qué terminan concluyendo ellos? Que pareciera ser que es muy consistente la oxigenoterapia convencional con los resultados obtenidos con la cánula nasal de alto flujo en cuanto a pacientes con asma severa que tuvieran una falla respiratoria, elevando significativamente la presión de oxígeno y disminuyendo la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que pudiera ser una terapia prometedora en este grupo de pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta la parte económica, puesto que las cánulas nasales son unos recursos altamente costosos y que en algunas instituciones no disponen del recurso desde la parte pues, de la cánula como tal y de los humidificadores y esto. Con respecto a asegurar la vía aérea, yo creo que en esto es donde hay más controversia, porque si ustedes ven ese cuadro, ustedes van a decir, ay, Juan Pablo, pues usted viene a decirnos las indicaciones de intubación orotraqueal en cualquier paciente, eso no es exclusivo del asma, salvo por ahí el que diga que tiene silencio respiratorio. De lo contrario, no, pues descubrió en esta búsqueda que usted hizo que las indicaciones de intubar un paciente son iguales al resto. ¿Sí? Esto, por supuesto que no es absoluto, y esto hay que, digamos, analizarlo en cada contexto en particular, porque ustedes me van a decir, ah, no, es que Juan Pablo nos dijo que el paciente que llega con una taquipnea severa había que intubarlo. Pues no, obviamente uno va sumando signos o los hallazgos del paciente y se va llenando de motivos. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que muy probablemente esto obedece más a la lógica, diría yo. Y digamos que el sentido común a veces es muy difícil encontrarlo, ¿cierto? Pero tratar de ubicar el paciente en una sola de estas categorías probablemente no va a ser así. A un paciente bradicárdico lo intubo de una. No. Analicen cada una de estas indicaciones en el contexto particular de su paciente, y con base en eso se definirá si eventualmente el paciente debe ser intubado. Siempre les dije desde el principio, ojo con los pacientes que no sibilan y que están en un tórax silente, porque eso es un muy mal indicador y ese paciente sí se nos puede deteriorar rápidamente. Por supuesto que el paciente en paro cardíaco, y si estoy sospechando que sea de causa hipoxémica,
pues la indicación aquí sí que sería intubar el paciente casi de inmediato para mejorar esa parte. Y con respecto a los valores, pues yo no soy muy amante de como de recomendar valores absolutos, como decían ahí la PO2, pero sí hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Que un paciente que tenga una PO2 menor a 60 muy probablemente ya tenga una indicación de entrada de intubación orotraqueal, entonces hay que tener esa parte en cuenta también. Con respecto a la secuencia de intubación rápida, ¿con qué? Clásicamente nos dijeron, ojo con la succinilcolina, eso libera histamina, eso está contraindicado en el paciente asmático. Eso quedó revaluado hace muchos años como la ketamina en el TEC. Si hablamos de medicamento de perfil farmacológico, probablemente el que mejor efecto broncodilatador tenga es el propofol. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene un pero y es la característica de la cardiodepresión que puede causarle al paciente. Entonces, un paciente que está hemodinámicamente inestable, probablemente yo lo voy a terminar de afectar un poco más. Siguiendo en el orden, pues la ketamina también tiene unas propiedades broncodilatadoras y tiene un buen perfil en este tipo de pacientes. De hecho, en la mayoría de los estudios se recomienda el uso de la ketamina como medicamento inductor. Y con respecto a la succinilcolina, desde el año 1992 se venía estudiando en modelos en gatos y en humanos y se demostró que la cantidad de histamina que libera la succinilcolina es extremadamente baja y no es clínicamente significativa como para estar contraindicado en un paciente asmático. Por lo tanto, si no tiene otra contraindicación, se podría utilizar la succinilcolina como agente relajante neuromuscular en este tipo de pacientes. Ahora, si usted dispone de otros o le da susto, puede utilizar también el rocuronio, pero hasta la fecha no hay evidencia que contraindique el uso de la succinilcolina. Finalmente, todo que se traduce, pues depende de lo que usted tenga, porque si usted no tiene sino midazolam, ¿con qué le toca aprender a intubar? Con midazolam. Y ese es el mensaje grande que quiero dejarles. Con respecto a la ventilación mecánica, yo sé que esto genera mucha intriga, ¿cierto? Y otra de las controversias. Sin embargo, hablar solo de ventilación mecánica en asma nos podría generar una gran sesión de estas. Pero en general, estas son las recomendaciones que nos hace la evidencia actual y el grupo de expertos que manejan el tema. Y es que un paciente con crisis asmática que está intubado, se debe ventilar en un modo asistido controlado que cicle por volumen, con un volumen todavía de ventilación protectora de 6 a 8 mililitros por kilo por kilogramo de peso ideal, con un flujo de 60 a 80 litros por minuto. Y esto es muy importante, la frecuencia respiratoria. Esos pacientes generalmente empezamos con frecuencias muy bajas, ¿cierto? Para tratar de aumentar de una u otra forma el tiempo expiratorio y que no hagan lo que es la hiperinsuflación dinámica, que es característica de estos pacientes. Con respecto a la FIO2, ellos sugieren iniciarlo alrededor del 40% o ir titulando según las necesidades de cada paciente, y en general puede utilizarse bajas hasta de 5 centímetros de agua. Podemos tener algo de hipercapnia permisiva, en ese tipo de pacientes. Ojo con el doble disparo, que el paciente esté respirando encima del ventilador, y lo que nos habían advertido en algún momento, la relación IE puede ser así, desde 1,4 hasta 1,6, siempre tratando de llevar una presión plató que sea menor a 30 centímetros de agua. Con respecto a otro tipo de tratamientos, pues nosotros disponemos acá de oxigenación con técnicas extracorpóreas como el ECMO. La mayoría de datos que usted puede recopilar con respecto al ECMO en asma son reportes de casos o series de casos de diferentes instituciones que tienen experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, ¿sí? Quiero traerles a colación este estudio que fue publicado en el Critical Care en el 2020, que es una cohorte retrospectiva. Ellos lograron reunir 26 pacientes asmáticos que les pusieron en ECMO venovenoso desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de julio del 2019 en el Hospital Presbyterian de Nueva York. Eso es asociado a la Universidad de Columbia, y ellos dijeron, bueno, a esos pacientes les vamos a iniciar soporte extracorpóreo, aquellos que tienen hipercapnia refractaria o hipoxemia a pesar de tener un full tratamiento respiratorio óptimo, y eso incluía nebulizaciones, esteroide, sedación profunda e inclusive relajación neuromuscular, o que tuvieran, por ejemplo, alteración en el intercambio gaseoso por algún tipo de barotrauma, que hayan presentado algún tipo de neumotórax secundario a las altas presiones que se manejan a la vía aérea como complicación. ¿Y qué encontraron ellos? Que los pacientes sometidos a la extracción de CO2 por membrana extracorpórea, o sea, en esta técnica venovenosa, tenían
menor uso de vasopresores, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver ahí en la primera fila, con una AP que fue estadísticamente significativa, y también presentaban menor requerimiento de volumen corriente, que el promedio era de 5 mililitros por kilo versus 3 en el de antes después del inicio de la terapia, y también generalmente iban necesitando menores niveles de PIB, las presiones pico en la vía aérea eran significativamente menores, y la presión plato también era menor en ese tipo de pacientes. También habían diferencias, por ejemplo, en el pH, y obviamente, pues al tratarse de una técnica de extracción extracorpórea de CO2, era menor en los pacientes a los cuales eran sometidos a esta técnica. Con respecto a los desenlaces, ellos vieron que los 26 pacientes que fueron sometidos a esta técnica de extracción de CO2, todos sobrevivieron, y ellos pues lo resaltan como una parte exitosa del manejo. Y dentro de las complicaciones pues estaba, como era venovenosa, pues la trombosis venosa profunda, sobre todo en los sitios de canulación, era la más frecuente reacción adversa en este tipo de pacientes. ¿Qué terminan concluyendo ellos? Que esos pacientes estaban en estado asmático, que estaban complicados con una hipercapnia refractaria o que tenían algún grado de barotrauma o compromiso hemodinámicos, podían, o de hecho fueron manejados exitosamente a través de esta técnica de extracción de CO2 por técnica venovenosa, ¿sí? Que tuvieron una supervivencia del 100% con baja tasa de complicaciones, y que pareciera también en los desenlaces que ellos exploraron que disminuía el tiempo en el cual el paciente requería ventilación mecánica y podían ser extubados de manera temprana. Con respecto a la disposición del paciente, una diapositiva: asma potencialmente fatal para la UCI, eso no nos cabe duda, ese paciente tiene que estar monitorizado activamente. Por supuesto que el que requiera ventilación mecánica, claro que sí, y aquellos que están en riesgo. Entonces, pues esa palabra riesgo es como muy subjetiva, entonces todos están en riesgo de deterioro respiratorio, usted analiza cada caso en particular. Básicamente hay que individualizar aquellos que tienen oxígeno o requieren oxígeno suplementario, mal control sintomático, o aquellos pacientes que definitivamente yo no los puedo mandar para la casa porque su contexto social lo impide, hasta que lo tengan lo más compensado posible. Para terminar, estos son mis mensajes para llevar a la práctica clínica. Ojo, el asma no es solo de los niños, tenemos adultos, pueden pasar muchos años sin crisis asmática y hay que tenerlo en cuenta. Ningún paraclínico debe retrasar el inicio del tratamiento en el paciente, sobre todo en el asma potencialmente fatal. Ojo con eso. Los beta-2 agonistas y los esteroides sistémicos son los medicamentos de entrada y que todo paciente, salvo que tenga contraindicación, debiera recibir. Con medicamentos como los anticolinérgicos y en el sulfato de magnesio, principalmente en crisis que amenazan la vida. La ventilación mecánica no invasiva, a pesar de la evidencia débil, no hay nada que nos impida el uso de la misma en una crisis asmática, pero esta no debe reemplazar la intubación orotraqueal cuando el paciente claramente tiene una indicación. Ahora, encontrar ese claramente a veces puede ser difícil, y seguramente nosotros que estamos en formación iremos puliendo esa parte del ojo clínico para poder saber a quién sí y a quién no. Y definitivamente, como en todos los escenarios, las indicaciones de intubación orotraqueal del paciente asmático son básicamente clínicas y no tienen que ver solamente con los gases o con los hallazgos de otros paraclínicos. Esto era lo que les traía para el día de hoy, y quedo atento a los comentarios de aquí.